Continuando con el proyecto web en ASP.NET sobre la clínica veterinaria de mascotas, vamos a mostrar la implementación de una de las tareas del médico, que es atender una cita asignada a su nombre. Bueno, vamos a entrar a la base de datos y miremos qué citas tenemos por atender. Bueno, entonces nosotros tenemos en nuestra base de datos en este momento que tenemos 3 citas en estado solicitada, que son las citas por atender, y 2 están asociadas al mismo empleado, al mismo médico, y otra a otro médico. Entonces vamos a entrar con el usuario asignado al empleado 12 para mirar estas 2 citas y hacer el proceso de la atención. Bueno, entonces ingresemos a la aplicación. Bueno, entonces nosotros vamos a listar las citas por atender, que fue uno de los videos anteriores donde mostrábamos las citas que hay por atender. Entonces nosotros va a aparecer el botón que diga la palabra atender, aquella que coincida con la fecha del día. Aquí aparece 7 de abril del 2019 y la fecha del sistema es 7 de abril 19. Bueno, lo otro es hacerla para que coincida, digamos también con la hora, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el proceso de atención, vamos a hacer acá el proceso y después miramos en el código cómo lo hacemos. Entonces, cuando le damos clic en atender, le va a aparecer una ventana modal donde el médico aquí va a registrar en esta caja de texto, digamos, el servicio de la atención, el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, que si le aplicó vacuna X a la mascota, se solicita radiografía, etc. Después de que él registre su diagnóstico, pues él le da clic en registrar. Él va a regresar a las citas por atender y aquí ya no lo va a mostrar porque se supone que ya debe haber quedado en la base de datos atendida. Entonces vamos a ir a mirar a la base de datos, vamos a eliminar esta ventana y vamos a volver a listarlas. Entonces mire que aquí ya me apareció que esta del 7 dice aplicó vacuna. Bueno, aquí no estamos viendo todo y cambio al estado atendida. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces vamos a ir a mirar a nivel de código qué fue lo que hizo él. Entonces entremos al código C# y miremos el modelo. En el modelo vamos a tener un método que en este caso se llama atender cita y ella regresa a un verdadero o un falso. ¿Qué va a llegar como parámetro? Pues va a llegar la cita y la cita pues va a tener, digamos, un objeto que va a tener el diagnóstico, que fue lo que el médico ingresó, el estado que va a pasar ahorita atendida y el ID cita para saber cuál es la cita que nosotros vamos a actualizar. Y esta es pues la sentencia SQL, que es un update. Si todo está muy bien, pues él va a regresar verdadero y si no va a regresar falso. Bueno, como nosotros esto lo vamos a implementar mediante hayas, entonces vamos a tratar de mirar cómo está. Adicional a ello, se utiliza la clase control SWeb, donde tiene un método también llamado atender cita. Entonces en ese método atender cita, pues él va a recibir el ID de la cita y el diagnóstico, que fue lo que el médico registró. Entonces acá lo que se hace es crear un objeto cita donde le asigna el ID de cita que llega y lo mismo el diagnóstico. Y como lo vamos a pasar, como lo vamos a atender, el estado lo vamos a volver atendida. Y esa cita es la que yo envío al modelo para que se actualice la cita en la base de datos. Bueno, y vamos a mirar ahora a nivel de JavaScript qué es lo que está pasando con el HTML. Bueno, vamos a mirar el HTML de listar citas, porque es la misma de listar citas. Es cuando nosotros tenemos allá en HTML un código del modal. Digamos que en este caso tiene un ID llamado myModal, y en ese myModal pues nosotros acá tenemos la tabla donde aparece el título, el diagnóstico de la cita, tenemos un campo del TXT diagnóstico y nosotros tenemos acá el botón que le decimos llamado botón actualizar, que cuando le den clic a ese botón él va a ir a un método llamado atender cita, y ese método atender cita es un método del lado del cliente. O sea que este método llamado atender cita debe estar en
en un archivo JavaScript, que es el que nosotros vamos a mostrar a nivel de JavaScript, ¿no? Entonces vamos a mostrar allá en JavaScript. Listo. Pero vamos a regresar desde, como todo parte desde cuando le dan clic en el botón de listar, vamos a mostrar el de listar. Entonces nosotros teníamos acá listar citas por atender. Entonces cuando él muestra los botones de cada cita, hay uno que dice atender y otro que dice pendiente. Entonces cuando le dan clic en el botón atender, entonces él va y abre una ventana que se llama MyModal, que fue la que les mostré. Pero adicional a ello se va a un método que se llama obtener ID cita. En este ejemplo yo lo que hice fue enviar este i, que es el que me recorre a mí este for each. Entonces este i inicia en 0, como aquí lo va a hacer varias veces de acuerdo a los que muestre, entonces él se va a llevar el ID de acuerdo al elemento de la lista de las citas. Entonces digamos se puede ir 0 o 1 dependiendo de lo que vaya ahí. Bueno, entonces cuando nosotros le damos clic acá va a obtener el ID de cita, y lo que hace para nosotros es actualizar esta variable ID de cita. En este caso ID de cita es una variable global que la tenemos por acá, que ya digamos en ese momento tiene 0, pero digamos se actualiza el ID de cita como tenemos ahí. Y fuera de eso limpiamos el diagnóstico por si tiene algo que vaya limpiando, digamos, esa caja de texto. Y cuando le dan clic en la ventana modal, en el botón de la ventana modal, o sea, cuando le dan clic en el botón actualizar, que es ir a atender cita, entonces él va a ir a este método que se llama atender cita. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué configura él? ID de cita es igual a la variable ID de cita y el diagnóstico igual a la cajita del diagnóstico del formulario que está en el HTML, en este MyModal, que se llama TXT diagnóstico. Bueno, entonces estos son los parámetros que él va a enviar. Acá lo llamé datos, ¿no? Y la URL, entonces él va a llamar de la clase control web un método llamar atender cita, que fue el que les mostré acá, el método atender cita. Y eso, digamos, son los elementos el recorrido que él hace para atender cita. Entonces voy a entrar con el otro usuario, vamos a entrar con el, vamos a volver cambiemos esta cita otra vez, editémosla para volverlo a hacer. Vamos a editar y vamos a quitarle acá y vamos a volverla a pasar a solicitada y vamos a volver a darle a actualizar para que me muestre entonces mire que hay, y voy acá a inspeccionar para que revisemos lo que llega, ¿no? Han dicho que se supone que aquí llega un arreglo con las dos citas, ¿no? Y la que coincide con hoy, que es 7 de abril, con el sistema, entonces se pone en atender. Entonces cuando yo le doy clic en atender, recuerden que hemos visto que actualizábamos el ID de cita. Aquí a nivel de ejemplo yo lo que hice fue imprimir el ID cita. Si nosotros miramos el código, primero lo que hizo fue obtener ID de cita y yo le envié acá el console log para que lo imprimiera solamente a nivel de pruebas. Entonces nosotros aquí imprimió ID de cita y es el 4. Y aquí el texto del diagnóstico de la cita y le damos registrar, y cuando le damos clic en registrar acá, lo que hace es ejecutar este método que se llama atender cita, y este método atender cita de JavaScript va y ejecuta este método del control web, que a su vez va y ejecuta del modelo el atender cita. Si nosotros miramos aquí volvió a desaparecer, y si nosotros vamos a la base de datos, pues en la base de datos debe de quedar en un estado atendida y con el texto del diagnóstico. Bueno, entonces hasta aquí la implementación de atender una cita asignada al médico que se encuentra, digamos, en sesión.